Hola, ¿qué tal? Te saluda Luis Ángel Jiménez Santana, abogado especialista en Derecho Migratorio y en Derecho Penal. Y hoy traemos un breve comentario respecto a una noticia que está circulando. Hace algunos días, específicamente el día 2 de marzo, se suscribió un acuerdo bilateral para retornar de manera ordenada y segura a los venezolanos que se encuentren de manera irregular en el país. Sí, los cancilleres de Venezuela y de México suscribieron este acuerdo, todo esto en presencia del presidente Nicolás Maduro, de ahí de la República Bolivariana de Venezuela, esto para garantizar de que los extranjeros sean regresados a su patria, es decir, a Venezuela. Esto en un marco, ¿verdad?, del plan de vuelta a la patria. Es este documento que está datado en el año 2018, donde el gobierno de Nicolás Maduro ha invitado pues a toda la población venezolana que se fue de Venezuela a regresar a su país. Ahora bien, este acuerdo bilateral, como todos los acuerdos bilaterales que pueden existir, siempre deben de garantizar ciertos derechos humanos, o prácticamente todos. El primero es garantizar el regreso o el retorno seguro de una persona hasta su lugar de origen. Número dos, debe combatir delitos como la trata o como el tráfico de personas, en los cuales los migrantes siempre se ven envueltos, ¿verdad? Y lo digo tal cual porque muchas de las veces son víctimas de las circunstancias que pueden ir ocurriendo por ahí. Ahora, quiero comentarte algo, tú que eres de Venezuela y seguramente vas a estar viendo este video y te ha causado alarma por todo lo que estás observando. El acuerdo se firmó este año, sí, hace unos días, pero el acuerdo de tu país data del año 2018. No te asustes, más que todo infórmate, porque por ejemplo México tiene en este caso un acuerdo de devoluciones, por ejemplo, por así comentarlo de manera general, con el gobierno de Cuba, con el gobierno de Honduras, con el gobierno de Guatemala, con el gobierno de Estados Unidos. Sí, todo para esto, para garantizar que la devolución sea de manera segura. ¿Ok? Entonces esto no es nuevo para el país. Lo que sí hemos estado buscando y no he encontrado en las redes sociales es cómo se va a adecuar o cómo se va a realizar en este caso esta situación, estas devoluciones, cómo se van a hacer. Les voy a hablar de un memorándum de entendimiento que existe entre el gobierno de Cuba y entre el gobierno de México, ¿ok? En este caso, el gobierno mexicano no puede llevar a un cubano a Cuba si Cuba previamente no ha autorizado su ingreso. Posiblemente lo que se haya suscrito entre México y Venezuela pueda ser algo similar, porque es una manera de controlar y garantizar en este caso con una certeza la devolución. Anteriormente México era, como cualquier otro país, es capaz de poder o tener las facultades sobre todo de hacer valer su autonomía, su soberanía, haciendo deportaciones, haciendo expulsiones, haciendo retornos asistidos. Yo les había dicho que en algunos videos me gustaría hablar de las diferencias entre la deportación, retorno asistido, expulsión y la extradición, pero no hemos tenido tiempo para hablar de eso en un video. Pero en estricto sentido, antes México podía hacer esto. Puede ser que con base a este documento, previamente, antes de que México vaya a deportar a algún venezolano, el gobierno venezolano tendría que autorizar, en este caso, la salida. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente cuando hay este tipo de deportaciones sí son masivas, es decir, se detiene a un cierto grupo de población y cuando se considera que hay una población suficiente como para llenar un avión o para llenar dos aviones, pues se hace comunicado al país del cual se ha suscrito el acuerdo bilateral, y de una vez que haya sido coordinado el regreso, pues se hace el viaje. ¿Ok? Tampoco se está diciendo con esto de que va a empezar algún tipo de cacería, porque mucha gente pues puede temer esa parte, ¿no? O sea, no ha hecho, el gobierno mexicano no ha hecho mayor pronunciamiento. Apenas se firmó este documento el día 2 de marzo, todavía no se sabe cuáles son los parámetros o cómo va a consistir en este caso esta de vuelta a la patria, cómo va a estar esta organización. Claro está, estaremos expectantes en los próximos días para ver si hay alguna noticia relacionada con esta situación,
pero mientras tanto es una realidad el acuerdo bilateral que existe entre México y Venezuela para una devolución segura de venezolanos a Venezuela provenientes de México. Hay que considerar, yo les saludo desde la blanca ciudad de Mérida, Yucatán, una ciudad muy bonita, que pues pertenece a México, ¿verdad? Estamos muy felices nosotros los mexicanos, pero sabemos que el problema migratorio lo presenta la frontera sur, en este caso Chiapas, y todo el recorrido para llegar a los Estados Unidos. Toda la zona norte de México que colinda con Estados Unidos también hay diversos conflictos ahí. Hay muchos migrantes, muchas personas con situación de migración, vamos a llamarle así, porque migrantes somos todos, ¿verdad? Siempre hemos dicho esta parte, pero hay muchas personas que tienen alguna situación esperando tal vez una cita de asilo con el CBP-1, por ejemplo, o esperando algún tipo de situación estando ahí, ¿ok? Entonces eso ya también se ha vuelto un poquito complejo, pero los acuerdos, en este caso de cooperación entre estados, pues normalmente se hacen como para cumplirse, ¿no? Vamos a esperar qué va a suceder en los siguientes días. De todos modos, pues estamos expectantes de todo lo que suceda o pueda suceder con relación a este retorno de migrantes que pueda haber por parte de México hacia Venezuela, ¿ok? Síganse informando, no pierdan de vista. ¿Qué necesitamos ubicar ahorita? ¿Qué dice ese documento que firmaron, ese acuerdo? ¿Qué dice? ¿Cuáles van a ser las garantías? ¿Cómo se va a hacer? ¿Para cuándo? Le digo, nosotros tenemos uno que está en red, que es el memorándum de entendimiento entre México y Cuba. Eso es información pública, lo puede usted ubicar, pero el de Venezuela y México no está en plataforma, o sea, no está en sistema, no está en redes todavía, no está en la web, pero de que va a estar. ¿Por qué? Porque nosotros también necesitamos conocer como abogados si van a haber en este caso algún tipo de regreso o de traslado, cómo van a hacer estos, cómo se van a garantizar los derechos humanos. Acuérdese usted algo que es muy importante. Yo sé que todos tienen una necesidad de migrar, pero la ley de migración es muy clara. En su artículo 144, fracción primera, toda aquella persona que ingrese de manera irregular al país es candidata a una deportación. Ese es el primer supuesto. De ahí valdría la pena, en este caso, cuando la persona comparece ante la autoridad, valorar la situación para ver si no es, merecedora a una situación de refugio o de asilo, también pudiera ser el caso, o tiene alguna otra condición como una unidad familiar para poderse quedar en el país, ¿no? Pero el simple hecho de ingresar a México de manera irregular, indocumentada, ¿ok? Pues eso ya es un motivo de deportación. Yo sé que mucha gente lo que pretende es continuar su paso hacia los Estados Unidos. Sin embargo, pues de acuerdo a la autonomía y soberanía de cada estado, pues todos necesitamos o todos tienen unas reglas para poder ingresar a ciertos países. Necesitas tener diversas autorizaciones, como puede ser un pasaporte o una visa. Al no cumplirlo, el estado mexicano o el estado cual fuera está facultado para hacer exigir su ley, y todos los estados, en cuanto a fronteras se refiere, pues deben de ser respetadas, ¿verdad? Yo quiero mandarles un cordial saludo. Hemos estado un poquito ausentes de los videos, pero ya hemos subido 3 videitos para que se vayan subiendo semanalmente. Esperamos estar vigentes por ahí, pero siempre estamos muy pendientes de lo que me escriben, siempre contestándoles a todos ustedes las preguntas que van teniendo, las vamos contestando. No hemos vuelto a tener algún tipo de incidencia. Ya saben, si quieren tener algún tipo de comunicación, algún tipo de asesoría, con todo gusto, los números telefónicos pues ya los conocen ustedes, un servidor les puede atender sin mayor problema. Por mi parte no me queda más que recapitular y decirte a ti, en este caso, instrúyete por cuenta propia en qué va a consistir ese acuerdo suscrito entre México y Venezuela. Solo se dice que es para el tránsito o el retorno seguro de los migrantes venezolanos que se encuentran en México, pero no nos dice cómo va a funcionar, si Venezuela tendría que autorizar o no tendría que autorizar, o simplemente con el hecho, porque muchas de las veces, déjame decirte, puedes
Puede ser una persona venezolana, pero no tiene pasaporte. Entonces, ¿cómo la van a regresar a su país? Claro está, tendrían que hacerle un pasaporte provisional por su consulado. Bueno, las propias embajadas mexicanas, perdón, las propias embajadas venezolanas a veces son un poco problemáticas acá en el sentido de que no te atienden todos los días, no tienen representación en toda la República Mexicana, ¿ok? Entonces eso también merma efectividad. A lo mejor iban a mandar más agregados consulares a México para que esto se pueda ver más benéfico. Algo va a ocurrir. Pero pues estamos al pendiente. Les mando un cordial saludo desde mi natal ciudad de Mérida, Yucatán, México. A todos ustedes, fuerte abrazo. Hasta entonces.